Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 9 de mayo del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, ayer elegimos papa. Tenemos un papa de ascendencia, bueno, tiene raíces dominicanas, es americano, ¿verdad? Nació en Chicago, su madre nació en Chicago también, pero su padre, su abuelo, proveniente de aquí, de la Hispaniola, aunque mencionan Haití, pero es la isla. Para aquella época lo mencionan así. Productor de cigarros, de tabaco, se fue allá, ahí nació. Ahorita vamos a entrar porque hay muchas informaciones relativas al nuevo Papa León XIV. Esto tiene una significación. Es uno de los obispos ascendidos a cardenal por el Papa Francisco. No tenía ni año, ni siquiera 2 años como cardenal. Y ahí está. El obispo de Chiclayo, allá en la costa, al lado del Callao, Woman del Callao, en Perú. Lugar de ceviches y unos maíces que usted dice, ¿y eso es maíz? Con unos granos del tamaño de este dedo, así, unos granos, maíz morado, de todos los colores. Es riquísima la cultura. Y la culinaria peruana, hay que quitarse el sombrero, es reconocida a nivel internacional. Pues bien, el obispo de Chiclayo, allá, al lado en la costa del Pacífico, al lado ahí del Callao, también estuvo en el Callao. Es un hombre con unas profundas raíces. Yo le decía ayer relajando, me dijeron, gringo, digo, ese es más peruano que el Machu Picchu. Y resulta, no sabíamos nada de las raíces que tenía, las relaciones que tenía con República Dominicana, que había venido aquí en varias ocasiones. Que le gusta el tostón más que a mí. Los tostones fritos le encantan. Bueno, ahorita vamos a entrar con más detalle porque es importante conocer de su vida, es algo trascendente. Con Francisco nos duró del 13 al 25. Estamos hablando de 12 años, ¿no? Sí, 12, 23 y 12 años. Y este es un papa, es un muchachito. Y decían, los papas lo buscan. Ahí estaba viendo una gente hablando. Y que, ¿por qué lo buscan viejo? Bueno, porque si ponen uno de 60 va a durar 30 años ahí hasta los 90. La gente opina de todo. Y ahora le pusieron un muchachito ahí. Para que cojan. Eso es lo de menos. 69 años tiene el pontífice, el sumo pontífice, el nuevo. Robert Francis Presbot Martínez, el nombre, así como Jorge Mario Bergoglio, era Francisco, el obispo de Buenos Aires. El obispo de Chiclayo se llama Robert Francis Presbot Martínez. Aquí relajaba con mi asistente técnico. El primo de Pedro Martínez tirará la recta 98 y afeitará a los batadores ahí. Martínez. Ese es el segundo apellido materno del nuevo pontífice, del sumo pontífice. Les decía que vamos a entrar a hurgar un poco, a conocer de los agustinos. No es jesuita, el anterior era jesuita. Los agustinos y los jesuitas y los dominicos en una ocasión por allá por los 1700 se pelearon por asuntos de doctrina y eso. Yo no domino mucho ni poco ese tipo de cosas, pero es bueno compartirla porque uno hurgando y aquí uno aprende y aprenden los que están del otro lado de la pantalla y luego más o menos nos educamos todos al respecto. Y eso es importante. Malo es ser ignorante y ser apático. Porque usted es ignorante cuando no sabe algo. Usted no se puede ofender que le diga, usted es un ignorante. ¿Sobre qué? Bueno, yo soy ignorante en chino. Yo no sé chino, ni árabe. Yo soy ignorante. Yo soy ignorante de muchísimas cosas. Y yo no me puedo ofender porque me digan que yo sea ignorante de esas cosas. Ahora, si te lo dicen en términos despectivos, integral, holístico, que tú eres un ignorante, no. Ahora, peor es ser un ignorante o ignorante de algo y apático. O sea, apático es no querer. Soy ignorante y no me da la gana de aprender y no quiero. Bueno, usted se va a quedar como canuto. Mientras más viejo, más bruto. O como decía el Papa Francisco, no queremos curas burros.
que los curas tenían que leer. Este es un hombre doctor, leído, pero también un misionero de la calle, de la junta con la gente, exactamente. Esas son cosas interesantes, una continuidad de Francisco, pero un poco más morigerada, quizás dice el habla de pragmático, o sea que coge y deja. Ahorita vamos a entrar, porque que me entretengo con el tema. Vamos a entrar porque primero quiero darle las condolencias a los familiares de doña Mary Marrancini. Doña Mary Marrancini, la madre de Celso, son los otros hermanos de don Celso Marrancini, un ángel, una santa. Usted puede, todo el mundo la quiere y obviamente con razón, porque es una persona que dedicó su vida a ayudar. Desde que yo era niño, yo recuerdo esos telemaratones que se hacían para la rehabilitación. Doña Mary Marrancini se echó esa institución en sus hombros. María Altagracia Pérez Pintado, viuda Marrancini, su esposo. Mari Pérez de Marrancini, fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Una institución que ha dado cátedras en este país, que habrá ayudado a cuántos miles de niños con esos problemas de discapacidad. Y yo recuerdo, les decía, que de niño hacían esos telemaratones para ayudar a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, dirigido por esa gran dama, excelsa e ilustre dama, madre de Celso Marrancini, Celso José, Constantino, Alfredo y Andrés. 14 nietos, ahí está Celso Juan Marrancini, que debe ser el mayor, ¿verdad? Que es el que ahora actualmente es el presidente del CONEP, hijo de don Celso, y 28 bisnietos. Una vida muy fructífera, una señora querida, amada, respetada. Dice Celso, su hijo mayor, Celso, la definió como una mujer menuda y serena, a la vez que enérgica y de fuertes convicciones, tesonera y perseverante, que con su actuación diaria personificaba la palabra solidaridad. Eso es lo que ella personificaba, justamente como dice su hijo. Brindar a las personas con situación de discapacidad la posibilidad de ser autosuficientes e insertarse en la sociedad como entes valiosos. ¿Cuántos miles, no tengo ni idea, pero todo el mundo sabe lo que aquí en este país ha sido la Asociación Dominicana de Rehabilitación y quién era la cabeza de esa institución, la que le dio prestigio, la que la mantuvo, la que la dotaba de recursos, de la manera que fuera, para que fuese lo que es. Las honras fúnebres se llevarán en estricta intimidad familiar, luego anunciarán una misa en su memoria y obviamente ahí iremos a darle el pésame a todos sus familiares. El país está de luto. Esa es una gran dama. Esas son de las pérdidas que realmente duelen al alma. Duelen al alma. Pasa sus restos. Sabemos el destino que Dios le tiene deparado, ahí no hay duda. Ese tipo de personas son excepcionales y tienen su lugar ganado y asegurado allá, donde están los buenos, donde van los buenos, y en el recuerdo de los dominicanos de buena voluntad. Las condolencias a toda la familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a todo. Nos unimos a su dolor y honramos su memoria. Bueno, entonces decíamos, retomando el tema, el Papa León XIV, no 14, ahí veía algo que explicaban, no supe por qué la explicación, pero porque no es número cardinal, sino es ordinario, algo así debe ser, pero bueno, León XIV. Él eligió ese nombre. Este tiene su sentido también.
La elección de su nombre y su origen misionero establece un vínculo con América Latina, donde él vivía. Es un éxito póstumo a Francisco, que lo nominó cardenal, lo nombró cardenal en el 23, los otros días, no tiene ni 2 años siendo cardenal. Y entró, no era de los que sonaba, estaba por debajo del radar, aunque Steve Bannon, los magas, no quieren saber de él, los trumpianos y J.D. Vance, porque le ha dado fuetazos a cada rato, con temas por lo menos de la migración y el trato y ese tipo de cosas. Entonces dice un analista, François Mabille, del Observatorio Religioso Geopolítico, que es una oposición a los nacionalistas cristianos, al estilo de J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano. Ahí se entran cosas, vamos a tener que oír mucho sobre eso. Dice que es un papa que seguirá trabajando sobre los abusos de la globalización. Estoy leyendo, el predecesor, León XIII, por el que él elige su nombre. Recuerda que Francisco elige Jorge Mario Bergoglio, el obispo de Buenos Aires, elige Francisco por San Francisco de Asís, devoto a la pobreza y un jesuita. Y los pobres, por eso elige Francisco es su nombre, tocayo mío Francisco. Ahora este es León XIV, siguiendo los pasos a su predecesor León XIII, que eso fue en 1891, una época convulsa, y él fue el que redactó la enseñanza social en su encíclica Rerum Novarum, que se traduce eso en latín, las grandes innovaciones, donde está enfocado el tema social. Porque en esa época, recuérdese, la revolución industrial, las horas incansables, los niños trabajando en las fábricas, el lío que celebramos en estos días, el 1 de mayo, a las mujeres que acribillan en Chicago, porque no habían horario, no habían 40 horas y 8 horas de trabajo, no, eso era como allí en China, que era todo lo que da por ahí. Bueno, en aquella época la cuestión era la justicia social y la cuestión obrera. 1891, en el 5 creo que empieza la Segunda Guerra Mundial, la primera, perdón, y en el 17 la Revolución Bolchevique. Dice que es un candidato de consenso, fue elegido en 3 votaciones, por lo general Francisco duró 5, traen como 3 días, fue rápido, o sea que obviamente Francisco había nombrado 80 y pico de cardenales, pero más que eso, o sea que más o menos tenían su visión y eso, pero eso en realidad dice que es una continuidad suave y una continuidad blanda de la trayectoria de Francisco. Dice que no va a irritar a los conservadores, lo plantean como un hombre pragmático, que aprieta y afloja, con carácter, alegre, jovial, le sale lo dominicano. Es un papa pastoral en su enfoque, que se atento a las periferias, a los marginados, a los más desposeídos. Conoce la curia, o sea, la administración en Roma, estuvo ahí, dirigió el dicasterio, que es donde se selecciona a los obispos, y tiene experiencia pastoral porque es hombre de calle también, de la verdad. Entonces, habla como 4 o 5 idiomas, obviamente que español habla perfecto. Dice, los conservadores, los opositores al Papa Francisco son minoritarios y quedaron en amplia minoría ahí, pero en cierto modo él tiene posiciones que van de la mano con ellos. Él no tiene, por ejemplo, en la migración, él tiene sus posiciones claras. Yo me peleé varias veces con Francisco con lo de la migración, el Papa Francisco. Él no está con la ideología de género y lo LGTB y la transgénero y los matrimonios del mismo género. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Francisco dice que todos tienen cabida en la iglesia, pero no por eso tienen que estar metiéndonos sus ideologías por los ojos y adoctrinándonos a los niños, que era mi queja con los demócratas. Por eso perdieron. Entonces, él tiene posturas muy eclécticas en cuanto a eso. Palabra que le gustaba. ¿Saben a quién le gustaba mucho esa palabrita? Me salió así rápido. A Hipólito. Pues sí,
El Papa León XIV le gusta el plátano verde frito, los tostones, señores. Fue 12 años prior general de la Orden de San Agustín a nivel mundial. Vino a La Vega en varias ocasiones. Es un hombre afable, humilde, cercano a la gente y vinculado a los grupos juveniles. Estuvo en una pastoral juvenil, en una actividad acá. Para acceder a él no había que andar con mucho fuiquiti, ni mucho protocolo, ni nada, un tipo sencillo. Ahora, asumió todos los atuendos papales ayer. No hizo como Francisco, que dijo, no, que salió nada más con su crucifijo y yo soy el pescador como Jesucristo. Aquí estoy yo, jesuita. Los agustinos, la disciplina, el orden y el rigor de la Santa Iglesia. Salió con todos sus atuendos papales, como todos los otros papas. En eso él manda también una señal. Sin embargo, en sus palabras habló de los puentes, usó hasta términos similares a los de Francisco, porque él era pana full de Francisco, del Papa Francisco, que lo nombró ahí. Los otros días le asignó funciones de extremada importancia y ahí hemos visto el resultado. Domina el italiano, el francés, el portugués, el español y el inglés. Está bien. Benedicto hablaba 10. Ese sí era un intelectual, pero no pudo con la iglesia. Tuvo que renunciar. Dice una doctora que lo conoció aquí. Ella conoció al líder de la Iglesia Católica en Perú cuando participaba en un encuentro de jóvenes. Dice sobre él: sacerdote, es un sacerdote humilde, cercano. Siempre lo vimos en las actividades de los jóvenes, cantando y orando con nosotros. Ese es el nuevo papa que tenemos en La Vega. Se interesó fue al Santo Cerro, hizo la ruta de la fe, visitó Barranca, La Hierba, La Jardeta y Licey. Se sentó con los campesinos, conversó, se bebió su café en la casa de los campesinos y le gustan los tostones, porque dice que en su país no cocinan los plátanos de esa manera. Y cuando a la hora de comer, recuérdense que Francisco en Santa Marta, donde vivía, no en la otra sede del Vaticano, él comía con los empleados, ¿verdad?, en la cocina. Y Ibi se servía él mismo. Él dice que en las reuniones superiores, en esas actividades, él hacía su fila y Ibi se servía y comía con la gente y conversaba con lo que estaban comiendo. O sea, que no di que yo como aquí, en los partidos políticos, ustedes ponen una mesa aquí larguísima, aquí, de que la dirigencia, y los de abajo, los otros allá, que no somos la dirigencia, o los que no somos de esa cúpula de arriba, tenemos que sentarnos allá. Eso es disparatadas. Allí está, hacía filas, comía con los otros, con los demás, conversaba, interactuaba y compartía. Le gusta el tenis, mira, un colega mío, aunque ya yo no juego. Se ha preocupado por transparentar las cuentas de la orden. Dice, porque el patrimonio son de bien común y hay que dar cuenta sobre cómo se invierte el dinero. Que todo el mundo sepa en qué se invierte el dinero. Ojalá eso lo hayan aprendido aquí muchos políticos. Con respecto a las denuncias de acoso sexual, siempre a favor de que se investiguen. Y a favor de incluir a la mujer en la parte directiva del colegio agustiniano. También aquí otro habla de que es afable, moderado, reservado, discreto y experto en Latinoamérica, por supuesto. El Papa el Papa Francisco lo designó responsable de los, oigan esto, responsable de los obispos de todo el mundo. Responsable de los obispos de todo el mundo y de su comisión para América Latina. Es misionero de la Orden de San Agustín, un estrecho colaborador de Francisco, por supuesto. Miren cómo lo nombró el responsable de todos los obispos. Y ahí se coló discretamente como los papables, no sonaba Tagle, el filipino, sonaba Perorín, otros sonaban ahí. Nació en Chicago en el 55, tiene 69 años, se graduó en la Orden Agustino, en el noviciado agustino de San Luis. Después estudió Derecho Canónico en Roma. En el 82 llega a Perú, señores.
En el 82, jovencito, llega a Perú en el 82 y ahí se convirtió Perú su segundo país. Tiene doble nacionalidad, como nosotros, que podemos tener la norteamericana y la dominicana. Él es americano, pero nacionalizado también peruano. Ahí estuvo en Chulucanas, en Piura, del 85 al 86. En 1982 llegó a Perú y se quedó como peruano. Un largo camino en Latinoamérica. Estuvo en Trujillo, en Iquitos, en Apurímac, ejerciendo otros roles durante una década. Acumula una dilatada experiencia docente también, es un hombre de clase, sabe. Y fue prior general del capítulo agustino en Chicago hasta el 14. Entonces, el Papa Francisco lo puso al frente de la diócesis peruana de Chiclayo, lo mandó para Perú, ahí como administrador apostólico. Y en el 18 fue vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal de Perú, ya la cúspide. Y enfrentó la grave crisis de los abusos del grupo sodalicio de Vida Cristiana, que fue disuelto por el Papa por asuntos graves de abusos, de cosas de niños y ese tipo de cosas. Tras un lustro peruano en el 23, el Papa lo llamó a Roma. Duró 5 años ahí en esa parte y el Papa entonces lo llamó venga para acá. ¿Y qué lo nombró? Cardenal. No tiene ni 2 años siendo cardenal, porque estamos en el 25. Fue creo que en septiembre que lo ordenó. Para que usted vea. Lo hace cardenal y lo nombra prefecto del dicasterio. Dicasterio para los obispos. Eso nada más tiene un nombre feo, pero eso es lo que elige a los obispos en el mundo, en todo el planeta. Para que usted vea. Ese es el Papa actual. Y estuvo muy cercano a Francisco en las pugnas que habían. Cuando destituyeron al obispo Joseph Strickland, americano, por desleal con la Santa Sede, él estuvo apoyando al Papa. Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Gracias a su gran conocimiento sobre la realidad y las periferias del continente, lo nombró Francisco. Todos esos cargos, dicasterio, responsable de los obispos, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Su experiencia sudamericana hace que Presbot Martínez mantenga un contacto continuo con la jerarquía eclesiástica alrededor del mundo, sobre todo en América. En línea con el Papa Francisco, ha defendido la idea de un clero cercano al pueblo, diametralmente opuesto a la figura de un directivo o un gestor de los que se sientan allá arriba y no come con los de abajo, ni comparte con los de abajo, que hay que andar con mucho protocolo para poder vivir una gente y todo ese tipo de cosas. Como me gustaba esa frase que decía ayer de Francisco, del Papa Francisco, que el cura, que el cristiano no tenía por qué ser sangrú, no hay que andar con una cara de guardia. Usted puede ser cristiano y ser afable, amable, agradable, simpático, eso no le quita. A ver qué más nos dicen. El lado humano del Papa. Una periodista dice que en un encuentro con jóvenes agustinos en Santo Domingo describe a Presbot como alguien distinguido por su humildad y compromiso. Y ahora entremos a la genealogía. Ahorita me mandaba a mi hijo un artículo del New York Times donde hablan de, bueno, el padre de su madre, o sea, su abuelo, el apellido Martínez. Fue a Chicago, producía tabaco. Ellos nacen allá, bueno, entonces es ascendencia dominicana y de criolla de New Orleans, por eso hablan de afrodescendientes también. Y ahí está la abuela. Dice, una investigación genealógica reveló que el Papa León XIV desciende de comunidades afrodescendientes, tanto de República Dominicana como de... No. La de New Orleans son las afrodescendientes. Eso es allá que usan eso de afrodescendientes, para que empecemos claro. Tiene descendencia dominicana, allá que tienen afrodescendencia. Pero nada,
Su hermano mayor le confesaba al New York Times, yo tengo el artículo aquí, que a partir de su apellido de raíces francesas, eso es la de New Orleans, que está ahí la abuela, sus abuelos maternos, el certificado de nacimiento de su madre, Mildred, igual que mi hermana difunta, Mildred, que yo le decía Mindrin, Mildred Agnes Martínez, nació en Chicago en el 1912, y su padre se llama Joseph Norval Martínez. Por eso dijeron español, que era de España, no, de aquí. Pero nosotros, ustedes saben, todos los apellidos de nosotros son españoles. Y la abuela, Joseph Norval Martínez, identificado como dominicano, está en el acta, ¿verdad?, de nacimiento y todo. Y la abuela, Louise Baquier, oriunda de New Orleans. Entonces, el censo de 1900, en esa época en Estados Unidos, clasifica a Joseph Martínez, al papá, al abuelo, al padre, como negro y natural de Haití, o sea, de la española, que era como se llamaba en ese entonces. Recuérdense que en el 16 nos interviene, en el 24 también, pero bueno, ese es el abuelo del papa, el papá de doña Mildred Agnes Martínez, la madre del papa. Negro, allá todo el que no es blanco, blanco le dice negro. Este tipo de hallazgo nos recuerda cuán entrelazadas están nuestras historias, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, su hermano mayor explica, el hermano, que en el entorno familiar nunca se identificaron como afrodescendientes, aunque la abuela provenía de New Orleans. Pero nada, el nuevo pontífice presidió una misa en Santo Cerro en el 2004, en La Vega. En el 11 estuvo en esa cosa de los jóvenes. Ha sido reconocido por su énfasis en la fraternidad y el seguimiento de Cristo. Ya tuvo su misa ahorita. Habló de la fe, que el dinero se ha impuesto. Él no está de acuerdo con lo de los LGTB y ese tipo de cosas. Y la ideología de género lo enfrentó en Perú, lo ha mantenido. Entonces dice que entonces sobre la orden. La orden de San Agustín se basa en la vida comunitaria y la caridad. Principios que han guiado la formación de León XIV. Ese es el Papa que tenemos. Hay un dato que me mandaba alguien, que yo a ver si se lo comparto sobre, ¿verdad? Ya le decía, ese artículo en el New York Times que básicamente refleja eso que yo les comentaba. Le ha dado boche a Trump, le ha dado boche a J.D. Vance, el Steve Bannon, el estratega de los MAGA y otra, Laura Loomer, ya lo han acabado, no quieren saber los ultraconservadores americanos del Papa, que pues ya usted puede saber, si ellos no quieren saber del Papa es porque es un hombre que tiene valores y principios. Dicen que un agustiniano que escoge el nombre de Papa León XIV, que fue un papa renovador, el que vimos, Rerum Novarum, creador de la doctrina social de la iglesia, y propugnaba por la renovación de la iglesia y del mundo. Por eso este papa escoge ese nombre, eso tiene su sentido. Es un papa que abrazaba a los pobres. Y también en su discurso de aceptación del ayer, usó frases de Francisco, como que todos éramos hermanos, que cabíamos bajo el paraguas de la iglesia, crear puentes. Dice que se supone que seguirá la línea de Francisco. Es lo que hablábamos ya. Entonces, ya hemos dado los datos sobre los agustinianos, cuáles son las tendencias, cuáles son sus principios, sus valores. Yo creo que básicamente debemos sentirnos, ya Trump lo felicitó, dijo, qué orgullo, un papa americano, ese papa es más latino que americano, pero es americano, nació en Chicago, habla de la madre, no dice el padre debe ser entonces, porque el apellido Presbot también es de acá, es de ascendencia francesa, porque es de New Orleans, pero la abuela
que vimos ahorita. Pero bien, lo importante es que es un papa que va a dar una continuidad que me parece a mí que es un mix, un intermedio pragmático, conservador. Con los conservadores se va a llevar en algunas cosas conservador, en otras liberal, coge y deja, como debe ser. Y adecuarse a los nuevos tiempos, darle cabida a todos en la iglesia, pero tampoco que la iglesia es ¿verdad? Muchas cosas de las que Francisco se generaba esas críticas por quererlo remover todo y cambiarlo todo y ponerla todo para tapar arriba, no creo que ese sea el camino, porque además los agustinos, ellos tienen su estilo y su manera de ser. Además él tiene su formación y su carácter, y aunque se supone que es una cierta continuidad de Francisco, le impregnará su impronta. De eso podemos estar seguros. Habemos papam. Tenemos nuevo papa, León XIV, de ascendencia con raíces dominicanas, muy peruano, de nacionalidad norteamericana y peruana, y esperemos que pueda hacer un pontificado parecido o superior al que pudo hacer el Papa Francisco, para bien de la grey religiosa, los católicos, para bien de ese liderazgo que siempre tiene el Papa en una situación de un mundo tan convulso como ahora, con un gobierno díscolo en Estados Unidos, haciendo de toda clase de desmanes ahí, a lo interno, a lo externo, con esos conflictos que hay en Gaza, en el Medio Oriente, la guerra de Ucrania, ahora este conflicto entre la India y Pakistán, la guerra comercial desatada por Trump, o sea, tantas cosas. Es un mundo que está en ebullición, es una olla de presión que está hirviendo, y hay que abrirle esas válvulas para que bote la presión y no explote todo y nos vayamos todos. Entonces, un nuevo papa con bríos, que ya el pobre Francisco estaba muy disminuido, ya no pudo, ni siquiera salió a hacer el último aliento. Lo último que le quedaba fue ahí para la Semana Santa, como lo que era, como un gladiador. Vamos a ver, ya ahí más o menos hicimos un recuento, para fines de edificarnos yo mismo y ustedes que están del otro lado, que supongo habrán oído muchos comentarios, pero ahí lo hicimos, digamos que un resumen apretado. Ya seguiremos leyendo con calma, interioridades, empezarán a salir anécdotas de él, pero básicamente ya hemos dicho, le encantan los totones como a todos los dominicanos, sus raíces provienen de acá. Si es peruano, el ceviche le fascina, y la culinaria, la comida peruana, que es fenomenal. Conoce al dedillo la idiosincrasia y la realidad nuestra latinoamericana, conoce a los obispos de la A a la Z, porque era el encargado. Tampoco es que es un pasa cantando, es un hombre de peso, es un hombre de peso el papa que se ha elegido. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.